Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Matías Proaño, estudiante del Instituto Superior Tecnológico 17 de Julio, en la carrera de Mecánica Motriz. El día de hoy les voy a dar una pequeña plática sobre lo que es la ECU, más conocida como la unidad de control del vehículo. La unidad de control electrónico del vehículo, la ECU, es el cerebro de un vehículo moderno, ¿no? Es un sistema informático integrado que gestiona y controla una gran cantidad de funciones del motor y de otros sistemas del automóvil. La ECU es responsable de coordinar y optimizar el rendimiento del vehículo. Sus funciones principales incluyen el control del motor, regular la inyección de combustible, el tiempo de encendido, el control de emisiones, la recirculación de gases de escape, el control de la mariposa, el funcionamiento de los turbocompresores, si es que lo tiene. Su objetivo es mantener el motor funcionando de manera eficiente, potente y con bajas emisiones. La gestión de la transmisión. En vehículos con transmisión automática, la ECU controla los cambios de marcha para optimizar la eficiencia y el rendimiento. Sistemas de seguridad. Muchas ECUs modernas también integran el control de sistemas como ABS, sistemas de frenos antibloqueo, el control de tracción, el control de estabilidad electrónica y los airbags. Gestión de la batería y carga. Monitorea y regula el sistema de carga y la batería del vehículo. Diagnóstico. Constantemente monitorea los sensores del vehículo para detectar cualquier anomalía o mal funcionamiento y genera códigos de diagnósticos de falla, DTS, cuando detecta un problema. Comunicación. Se comunica con otros módulos del vehículo, como el módulo de la carrocería, el módulo de los frenos, etc., a través de redes de comunicación como CAN, el Control Area Network. Muy bien, la ubicación de la ECU puede variar según el modelo y la marca del vehículo, pero las ubicaciones más comunes son en el compartimiento del motor, es una de las ubicaciones más frecuentes, a menudo cerca del motor para minimizar la longitud de los cables a los sensores y actuadores, debajo del tablero, en el habitáculo. En algunos vehículos la ECU puede encontrarse dentro de la cabina, debajo del tablero o detrás de la guantera, debajo del asiento o en la consola central, menos común pero en algunos casos se ubica en estas áreas. La lectura de sus DTS son códigos alfanuméricos que la ECU genera y almacena cuando detecta una falla en un sistema o componente del vehículo. Estos códigos son estandarizados por la SAE y siguen un formato común. La P, Powertrain, relacionado con el motor, la transmisión y el tren motriz. La B, Body, relacionados con la carrocería, airbags, luces, asientos, etc. La C de chasis, relacionados con el chasis, frenos, dirección, suspensión, etc. Y la U, Network Communication, relacionados con problemas de comunicación entre módulos. Para leer los DTS se utiliza una herramienta de diagnóstico comúnmente conocida como escáner OBD2. Este escáner se conecta al puerto de diagnóstico del vehículo, generalmente ubicado debajo del tablero cerca de la columna de dirección, y puede leer los códigos de falla actuales y pendientes, borrar los códigos de falla, lo que también apaga la luz de check engine, acceder a datos en tiempo real y visualizar los datos de congelación, el freeze frame data. Muy bien, cuando la ECU detecta una falla que enciende la luz de check engine y almacena un DTC, también captura una instantánea de los datos operativos del vehículo en ese momento exacto. Esto se conoce como datos de congelación o freeze frame data. Estos datos son cruciales para el diagnóstico ya que proporciona el contexto en el que ocurrió la falla. Los parámetros clave que se registran suelen incluir RPM, las revoluciones por minuto, que son la velocidad del motor en el momento de la falla, la temperatura del motor, ST, la temperatura del refrigerante del motor, la carga del motor, la cantidad de trabajo que el motor estaba realizando se expresa como un porcentaje, la velocidad del vehículo, la velocidad a la que se está desplazando el vehículo, el estado del sistema de combustible, abierto o cerrado, la temperatura del aire de admisión, el voltaje de la batería, la posición del acelerador, la presión del múltiple de admisión, etc. Importancia de estos datos. Imagínate que en un vehículo presenta una falla de misfire, combustión incompleta. Un simple DTC te dice que hay un problema en el cilindro 1, pero no te dice cuándo o bajo qué condiciones ocurrió los datos de congelación. Te puede indicar si el misfire ocurrió a 2500 RPM con el motor caliente, a una velocidad de 80 km por hora y con una carga del motor del 60%. Esto sugiere un escenario de falla diferente si ocurrió en ralentí con el motor frío. Esta información ayuda al técnico a recrear las condiciones de falla para confirmar el problema o a enfocar su diagnóstico en componentes que actúan bajo esas condiciones específicas, como los inyectores, bujías, bobinas, etc. La importancia de estos datos en la RAM y en la EEPROM.
La EQ utiliza diferentes tipos de memoria para almacenar y procesar datos. La RAM, Random Access Memory. La RAM es una memoria volátil que la EQ utiliza para almacenar datos temporales y de operación en tiempo real. Esto incluye los valores actuales de los sensores, los cálculos del motor, los ajustes de inyección y encendido que están realizando en el momento, y los datos de live data que se pueden leer con un escáner. Su importancia es esencial para el funcionamiento inmediato del vehículo. Permite a la EQ procesar rápidamente la información de los sensores y tomar decisiones en fracciones de segundo para controlar el motor y otros sistemas. Cuando el vehículo se apaga, la mayoría de los datos en la RAM se pierden. Los datos de congelación se copian de la RAM a la EEPROM cuando se detecta una falla para su almacenamiento permanente. La EEPROM es una memoria no volátil, lo que significa que retiene la información incluso cuando la energía se desconecta. Se utiliza para almacenar datos permanentes o semipermanentes que la EQ necesita conservar, como el software o mapa de funcionamiento del motor, el firmware. Parámetros de calibración, los ajustes específicos del vehículo para sensores, actuadores, etc. Los DTC y sus datos de congelación asociados. Los datos de adaptación, ajustes que la EQ ha aprendido con el tiempo sobre el comportamiento del motor, la transmisión, etc. para optimizar el rendimiento. Y su información del BIN, el número de identificación del vehículo. Es vital para el diagnóstico a largo plazo y para el funcionamiento general del vehículo. Los DTS y los datos de congelación almacenados en la EEPROM permiten a los técnicos recuperar información sobre las fallas pesadas, incluso si la luz de check engine se ha apagado o si el vehículo ha sido apagado y encendido varias veces. Esto es crucial para identificar problemas intermitentes o recurrentes y para el mantenimiento preventivo. Muy bien. La lectura de datos en vivo. Permite observar el funcionamiento interno del motor y otros sistemas en tiempo real, proporcionando una visión dinámica de cómo la EQ percibe y reacciona a las condiciones de operación del vehículo. Para obtener estas lecturas se utiliza un escáner OBD2 que se conecta al puerto de diagnóstico del vehículo. Una vez conectado, el escáner establece comunicación con la EQ y puede mostrar una lista de parámetros de datos o PIDS, parámetro IDS, disponibles. Vamos a detallar algunos de los parámetros mencionados y qué significa su variación al acelerar o cambiar las condiciones del motor. El RPM, el cual mide la velocidad de giro de cigüeñal del motor. En ralentí, con el motor inactivo, generalmente se mantendrá en un rango bajo, entre 700 a 900 de RPM en motores de gasolina y 600 a 800 de RPM en diésel, con pequeñas fluctuaciones. En aceleración, las RPM aumentarán rápidamente a medida que pises el acelerador, indicando que el motor está generando más potencia. En desaceleración y marcha libre, las RPM disminuirán gradualmente o caerán a un nivel bajo a medida que sueltas del acelerador o cambias de una marcha superior. El ST, temperatura del motor. En arranque en frío, el valor será bajo, cercano a la temperatura ambiente, como de 15 a 25 grados. En el calentamiento, la temperatura subirá gradualmente hasta alcanzar la temperatura normal de funcionamiento, que está entre los 85 y 105 grados. En conducción, una vez que el motor está caliente, la temperatura se mantendrá relativamente estable. El voltaje del sensor de oxígeno, O2. En el motor caliente, ralentí o velocidad constante, el voltaje debe oscilar rápidamente entre valores bajos y altos, de 0.1 a 0.9 voltios aproximadamente, indicando que la EQ está ajustando activamente la mezcla para mantenerla estequiométrica. Aceleración, mezcla rica momentánea. El voltaje puede atender a mantenerse alto por un breve periodo mientras la EQ enriquece la mezcla para obtener potencia. Desaceleración, el voltaje puede caer y mantenerse bajo mientras la EQ empobrece la mezcla o incluso corta la inyección de combustible. El TPS, el cual mide la posición del mariposa de admisión. En ralentí, su porcentaje es cercano al 0%. En aceleración, aumenta directamente con la presión sobre el pedal del acelerador. Y en la desaceleración, disminuye a medida que se suelta el pedal. Se expresa típicamente con un porcentaje del 0%, que significa que está cerrado, o 100%, que significa que está completamente abierto. El sensor MAP. Presión del múltiple de admisión. En ralentí la presión del múltiple será baja, entre 20 a 40 kilopascales, porque la mariposa está casi cerrada. En aceleración, a medida que la mariposa se abre, la presión del múltiple aumentará rápidamente. El vacío disminuye, acercándose a la presión atmosférica cuando el acelerador está a fondo, como de 90 a 100 kilopascales a nivel del mar. Desaceleración y corte de combustible. La presión caerá a valores muy bajos porque el motor sigue girando pero la mariposa está cerrada. Muy bien,
¿Cómo la RAM de la ECU procesa y almacena temporalmente estos datos para el control? La RAM dentro de la ECU es el área de trabajo activa donde se manejan todos estos datos en tiempo real. Aquí se detalla su papel: recepción y digitalización de datos. Los sensores como los mencionados, RPM, ST, O2, TPS y MAP, envían señales analógicas a la ECU. Dentro de la ECU, convertidores analógicos digital transforman estas señales en datos digitales que la CPU de la ECU puede entender y procesar. Estos datos digitalizados se almacenan inmediatamente en la RAM en ubicaciones de memoria designadas para cada sensor. Número 2. Procesamiento en tiempo real. La CPU de la ECU opera en un ciclo continuo y extremadamente rápido. En cada ciclo, la CPU lee los valores más recientes de los sensores desde la RAM. Utilizando algoritmos complejos y mapas de datos almacenados en la ROM y EEPROM, la ECU calcula las estrategias óptimas para los actuadores. Los resultados de estos cálculos también se almacenan temporalmente en la RAM, antes de ser enviados a los actuadores. Número 3. Almacenamiento temporal y volatilidad. La naturaleza volátil de la RAM significa que los datos se retienen solo mientras la ECU tiene energía. Sin embargo, algunos datos históricos o cruciales, como los datos de congelación asociados a un DTC, son copiados de la RAM a la EEPROM en el momento en que se detecta falla. De manera similar, los ajustes de adaptación que la ECU aprende con el tiempo para optimizar el rendimiento se almacenan en la EEPROM para que no se pierdan. Número 4. Buffer de datos para comunicación. Cuando un escáner OBD2 solicita datos en vivo, la ECU los recupera directamente de la RAM y los transmite a través del puerto de diagnóstico. Es por eso que puedes ver cómo los valores cambian segundo a segundo. La RAM actúa como un buffer para esta comunicación, permitiendo que la ECU continúe con sus tareas de control del motor, mientras que también atiende la solicitud de datos del escáner. Muy bien, ahora les voy a hablar sobre una pequeña simulación de falla que existe en la ECU del sensor MAF y MAP. Los sensores MAF, el del flujo de aire, y el MAP, desde la presión absoluta del múltiple, son críticos para la gestión del motor, ya que informan a la ECU sobre la cantidad de aire que ingresa al motor. Esta información es fundamental para que la ECU calcule la cantidad precisa de combustible a inyectar para lograr una combustión eficiente. Muy bien, ¿qué ocurre cuando se desconecta el sensor MAF o MAP? Esta es una pequeña forma de simular una falla en este tipo de sensores, que a menudo es realizada con fines de diagnósticos o de demostración. Muy bien, número 1. Pérdida de señal. La ECU deja de recibir la señal de flujo o presión de aire que es vital para sus cálculos. Número 2. Activación de modo de falla. La ECU está programada con estrategias de respaldo para estas situaciones. Al detectar la ausencia de la señal o una señal implausible, la ECU entra en un modo de falla o modo de emergencia. Número 3. Uso de valores por defecto o alternativos. En este modo, la ECU deja de depender de los sensores MAF y MAP y en su lugar utiliza valores preprogramados o cálculos basados en otros sensores. Por ejemplo, si el sensor MAF falla, la ECU puede intentar estimar el flujo de aire basándose en la RPM del motor, la posición del acelerador y la temperatura del aire. Si el MAP falla, podría usar al MAF y viceversa, si el vehículo cuenta con ambos. Número 4. Enriquecimiento de la mezcla. Para evitar daños al motor debido a una mezcla demasiado pobre, la ECU generalmente tenderá a enriquecer la mezcla aire-combustible más de lo necesario. Número 5. Síntomas del vehículo. Luz de check engine encendida, pérdida de potencia, aceleración deficiente, ralentí inestable o alto, aumento del consumo de combustible, posible humo negro por el escape, dificultad para arrancar y restricción de RPM. Número 6. Generación de DTS. La ECU almacenará un DTS específico para la falla del sensor MAF o MAP, junto con los datos de congelación. Muy bien, ahora vamos a ver el borrado de los DTS y sus defectos en el EEPROM y la RAM. El borrado de los códigos de diagnóstico de fallas es una función común en los escáneres OBD2. Al ejecutar esta función se le indica al ECU que olvide las fallas detectadas. Sin embargo, este borrado tiene implicaciones diferentes en la EEPROM y en la RAM. Efectos en la EEPROM, la memoria no volátil. Los DTCs borrados permanentemente. Cuando borra los DTCs con un escáner, se elimina de la sección de la EEPROM donde se almacenan los códigos de falla. Esto incluye los códigos pendientes y los códigos históricos o permanentes, como los de monitoreo continuo o incluso después de un borrado. Datos de congelación borrados asociados a los DTS. Los datos de congelación también se eliminan de la EEPROM. Esto es crucial porque si la falla regresa, la ECU registrará nuevos datos de congelación, perdiendo el contexto de la falla original.
Restablecimiento de monitoreos de disposición. Esta es una de las consecuencias más importantes. Los monitores de disposición son pruebas que la ECU realiza en varios sistemas para verificar que estén funcionando correctamente. Cuando se borran los DTS, todos los monitores de disposición se establecen en un estado no completado o no listo. Borrado de datos de adaptación. La EEPROM también almacena datos de adaptación a largo plazo que la ECU ha aprendido sobre el motor. Al borrar los DTS, estos valores de adaptación también suelen establecerse a sus valores predeterminados de fábrica. Esto puede hacer que el motor funcione un poco diferente o menos optimizado temporalmente hasta que la ECU vuelva a aprender y adapte sus parámetros. Número 2. Efecto en la RAM, memoria volátil. Borrado implícito de datos transitorios. Aunque el borrado de DTS se enfoca en la EEPROM, indirectamente afecta el flujo de datos en la RAM. La RAM contiene los datos de operación en tiempo real y los cálculos que la ECU está haciendo en el momento. Si la falla que generó el DTS sigue presente, la ECU volverá a detectar la anomalía, la procesará en la RAM y eventualmente volverá a almacenar el DTS en la EEPROM. No hay un borrado directo de la RAM por el escáner de DTS. La RAM se limpia constantemente o se sobrescribe con nuevos datos a medida que el motor funciona. Su contenido es efímero. Muy bien, ahora les voy a decir sobre una prueba de desconexión de batería y el efecto en la RAM. Desconectar la batería es una práctica común para reiniciar la ECU o para realizar trabajos eléctricos en el vehículo. Sin embargo, tiene un efecto directo y significativo en la RAM de la ECU. ¿Qué ocurre al desconectar la batería? Pérdida de datos en la RAM. La RAM es una memoria volátil. Cuando se interrumpe el suministro de energía, todos los datos almacenados en la RAM se pierden. Esto incluye valores de sensores en tiempo real, cálculos de la ECU en curso, datos de actuación a corto plazo, etc. Efectos en la EEPROM. DTS almacenados permanentemente, no se borran automáticamente. A diferencia del borrado con escáner, la desconexión de la batería no garantiza el borrado de los DTS almacenados en la EEPROM. Su restablecimiento de monitoreo de disposición. Al igual que con el borrado de DTS con escáner, la desconexión de la batería si restablece todos los monitores de disposición a no completado o no listo. Pérdida de datos de adaptación a largo plazo en algunos vehículos. Aunque los datos de adaptación a largo plazo se almacenan en la EEPROM, algunos diseños de ECU pueden tenerlos vinculados a un subsistema que también se reinicia con la pérdida de energía o pueden restablecerlos a valores por defecto para forzar un nuevo aprendizaje. Consecuencias de la desconexión de la batería: un comportamiento inusual al reiniciar, un reaprendizaje de la ECU o una pérdida de configuraciones de usuario. Radio, reloj, asientos electrónicos con memoria, etc. pueden perder su configuración. En resumen, la ECU es un sistema dinámico que constantemente aprende y se adapta. La comprensión de cómo los datos se almacenan y se manipulan en sus diferentes tipos de memoria es fundamental para un diagnóstico y mantenimiento automotriz eficaz y responsable.